Siempre creí que el amor maduro tenía un ritmo distinto. Ya no se trataba de mariposas ni de promesas eternas, sino de rutinas compartidas, de silencios cómodos, de miradas que decían aquí estoy sin necesidad de palabras. Por eso, cuando el silencio cambió de tono, lo supe. No era el silencio sereno de quien descansa junto a alguien que ama, sino el pesado, el denso, el que huele a distancia y a culpa. Mi marido, Andrés, comenzó a llegar tarde. Primero con excusas perfectas, reuniones, tráfico, llamadas urgentes. Después, con silencios. Y los silencios, lo aprendí tarde, son la forma más elegante de mentir. Yo no era una mujer ingenua. Había pasado la etapa de los celos adolescentes y las sospechas sin sentido. Pero había algo en su forma de hablarme que me helaba. Era como si, de pronto, yo hubiera pasado a ser una sombra dentro de nuestra propia casa. Y entonces, todo empezó a tener sentido, cuando ella volvió. Lucía, su hijastra, había vivido con nosotros un par de años durante su adolescencia. Era la hija de su primer matrimonio. Cuando se fue a estudiar fuera, la casa pareció respirar distinto, más ligera, más ordenada, menos caótica. Andrés la adoraba, claro, y yo también la había llegado a querer, como quien protege a alguien que necesita afecto y dirección. Pasaron los años y ella regresó. 24 años, sonrisa dulce, mirada firme. El tipo de belleza que mezcla inocencia con desafío. Recuerdo la primera noche que vino a cenar. Andrés la miraba demasiado tiempo cuando hablaba. Yo noté ese brillo, ese destello incómodo que intentó disimular con risas. Lucía, en cambio, parecía disfrutarlo. Jugaba con el límite, consciente del poder que tenía y de cómo usarlo. No era torpe. Sabía perfectamente qué hacía. Yo me limité a observar. El silencio volvió a ser mi refugio. Pero dentro de mí, algo empezó a despertarse. No dolor, aún no. Era otra cosa. Algo más parecido a una calma inquietante, como la de un animal que espera el momento exacto para atacar. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía predecible, mensajes que llegaban cuando él salía a correr, llamadas nocturnas, y un perfume ajeno que se quedaba impregnado en su camisa. No necesité pruebas. Las mujeres no necesitamos pruebas cuando el alma ya nos dio la respuesta. Una tarde fingí salir. Dejé el auto en la esquina y regresé caminando. Silencio. Luces apagadas. Pero la puerta del estudio estaba entreabierta. Escuché risas. Susurros. Y luego ese silencio, otra vez ese silencio culpable. No entré. No necesitaba verlos. Solo los imaginé. Y eso bastó para que algo dentro de mí muriera y otra cosa, más fría, más lúcida, naciera en su lugar. Esa noche dormí junto a él, como si nada. Y mientras él respiraba tranquilo, yo miraba el techo, contando los segundos para comenzar mi obra. No lo confronté. Aprendí que las emociones explosivas son para quienes aún esperan justicia. Yo ya no la esperaba. Solo quería equilibrio. Pasé semanas observando. Registrando sus horarios, sus rutinas, sus mensajes. Lucía venía con frecuencia a visitarnos. Cada vez más cómoda, más presente, más dueña del espacio que yo ocupaba. Era casi poético. Mi marido y su hijastra, construyendo su pequeño paraíso sobre los restos de mi confianza. Pero no sabían que yo también tenía un papel en esa historia. El de autora. El de narradora de su caída. Una tarde, mientras él se duchaba, revisé su computadora. No era curiosidad. Era necesidad. Lo que encontré fue peor de lo que imaginé. Fotos. Mensajes. Correos electrónicos donde planeaban viajes, donde se llamaban por diminutivos, donde juraban que nadie lo entendería, pero lo suyo era real. Había un video también. Solo lo abrí un segundo. Lo suficiente para escuchar sus voces. Apagué la pantalla. No sentí ira. Sentí poder. Lo cerré todo, respiré hondo y pensé. Está bien. Si esto es lo que eligieron, también yo elegiré cómo termina. La idea llegó una madrugada,
como un susurro. No planeaba destruirlos. Eso sería demasiado fácil. Quería que se miraran al espejo y vieran lo que realmente eran. Empecé con pequeños gestos. Cambié mis rutinas. Salía más. Sonreía más. Hablaba menos. Andrés comenzó a inquietarse. No soportaba mi calma. Y Lucía, que se creía dueña de la situación, empezó a notar que algo en mí había cambiado. Porque sí, las personas que viven de mentiras temen más al silencio que a cualquier grito. Y yo me volví su silencio. El aniversario de nuestra boda se acercaba. Andrés, como todos los años, organizó una cena en casa. Esta vez, Lucía insistió en venir. Dijo que quería celebrar el amor. Tuve que contener la risa. Acepté, por supuesto. Esa noche sería el inicio del fin. Me vestí con el mismo vestido que usé el día de nuestra boda. Un detalle que lo descolocó. Él me miró con una mezcla de nostalgia y culpa. Lucía llegó más tarde, con una sonrisa brillante y un perfume nuevo. El mismo que había sentido en sus camisas. Nos sentamos a cenar. Conversación ligera, risas forzadas, copas llenas. Todo perfecto. Hasta que le propuse un brindis. Por los años compartidos, dije, levantando la copa, por las verdades que callamos, y por los secretos que tarde o temprano salen a la luz. Sus manos temblaron. Y yo sonreí. Porque lo que ellos no sabían, era que esa noche, ya no era su historia la que se contaba. Era la mía. Después de aquella cena, todo cambió. No para ellos, seguían con su teatro torpe de amantes ocultos, sino para mí. Yo dejé de ser la mujer engañada. Me convertí en la autora de una historia que ellos aún no sabían que protagonizaban. Andrés notó mi distancia, pero la confundió con resignación. Lucía, en cambio, creyó que me había rendido. Ambos, tan seguros de su poder, no entendieron que el verdadero control siempre lo tiene quien observa en silencio. Me dediqué a reconstruir los pedazos de mi vida, al menos en apariencia. Volví al trabajo, retomé viejas amistades, y comencé a publicar fotos sonrientes, cenas, cafés, viajes cortos. Era la perfecta imagen de una mujer que había aprendido a vivir sin depender de nadie. Mientras tanto, cada publicación, cada historia, cada palabra, era una pieza más del escenario que estaba preparando. Un escenario donde ellos serían los protagonistas, y yo, la directora invisible. Durante semanas, recopilé todo, mensajes, fotografías, grabaciones, incluso los itinerarios de sus encuentros. Pero no era venganza por impulso. Era arte. Y cada detalle debía tener sentido. Encontré una oportunidad perfecta, el evento benéfico que Andrés organizaba cada año con su empresa. Una cena de gala, prensa, invitados importantes, discursos, y cámaras por todas partes. Él me pidió, con su habitual tono hipócrita, que lo acompañara. Eres la imagen de estabilidad que todos esperan ver. Sonreí. Acepté. Y mientras me lo decía, pensé en lo irónico que era, ser la imagen de estabilidad justo antes del derrumbe. Hay algo curioso en la preparación de una venganza, uno se transforma. No solo en pensamiento, sino en presencia. Comencé a verme diferente en el espejo. Mis gestos eran más lentos, mis palabras más calculadas. Aprendí a hablar como quien oculta un secreto brillante bajo la lengua. Lucía me visitaba cada vez con más frecuencia. Se comportaba como una hija amorosa, con abrazos falsos y sonrisas vacías. Yo la escuchaba, la observaba, y en mi mente todo ya tenía una cuenta regresiva. Un día le pregunté, sin más. ¿Estás feliz? Ella se tensó, dudó. Sí, claro, dijo, evitando mi mirada. Le sonreí suavemente. Qué bueno. Hay que saber aprovechar los momentos, nunca sabemos cuándo se acaban. Lo dije con ternura. Y esa ternura fue mi primer golpe. El detalle final llegó por azar. Lucía había dejado su celular en el sofá una tarde que vino a ayudarme con unas cosas de la casa. Vibró una notificación. Por instinto, lo tomé.
Un mensaje de Andrés. Una cita. El lugar, el mismo hotel donde pasamos nuestra luna de miel. El universo, pensé, tiene un sentido del humor cruel. No dudé. Hice una reserva para la misma fecha, a nombre de Lucía Ramírez, con una habitación contigua. Y pedí, con voz dulce, que prepararan algo especial. Será una sorpresa, dije. Y lo fue. Solo que no para ellos. Antes del evento benéfico, quise ensayar mi papel. Una noche, frente al espejo, practiqué lo que diría, cómo lo miraría, cómo haría que el mundo entero viera su mentira sin que yo levantara la voz. No se trataba de destruirlo físicamente. Era algo más elegante. Más simbólico. Porque los hombres como Andrés no temen al escándalo. Temen al juicio. A la mirada del otro cuando la verdad se hace pública. Yo no solo le iba a quitar su reputación. Le iba a arrebatar su narrativa. El gran salón brillaba con luces doradas y copas de cristal. Andrés, impecable en su traje, saludaba como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Lucía llegó más tarde, como invitada de honor, porque él la había incorporado al comité de la fundación. ¡Qué conveniente! Yo, vestida de negro profundo, me movía con calma entre los invitados. Cada paso medido. Cada sonrisa, un disfraz. La orquesta tocaba suave cuando subía al escenario, con una copa en la mano. Andrés me miró sorprendido, pero fingió apoyo. Mi esposa quiere decir unas palabras, anunció, confiado. Ahí comenzó la caída. Esta noche, dije con voz tranquila, celebramos la bondad, la confianza y los lazos que nos unen. Pero, ¿qué pasa cuando esos lazos se enredan? Cuando lo más puro se convierte en secreto, y el amor se disfraza de culpa. Las miradas empezaron a volverse hacia mí. Andrés se tensó. Lucía bajó la vista. Dicen que toda verdad busca salir a la luz, incluso cuando intentamos enterrarla. A veces, lo hace con gritos. Otras, simplemente con silencio. En las pantallas del salón, las luces cambiaron. Una serie de fotos comenzó a proyectarse detrás de mí, imágenes borrosas, mensajes, fragmentos de texto. Nada explícito. Solo lo suficiente para que todos entendieran. Y entonces mostré la última foto, una imagen del hotel, con 2 nombres en la reserva. Andrés Salgado y Lucía Ramírez. El murmullo fue inmediato. Un océano de susurros y miradas asfixiantes. Yo respiré hondo, calmada. Brindo, dije, por el amor verdadero. Por el que sobrevive a la vergüenza o muere en ella. Dejé la copa. Y me fui. Sin mirar atrás. No los volví a ver esa noche. Supe por los noticieros del día siguiente que Andrés había renunciado a su cargo en la empresa. Lucía desapareció por un tiempo. Pero lo curioso fue que la historia no terminó ahí. Porque la venganza no es solo el acto. Es la paz posterior. Esa calma que llega cuando ya no queda nada que quemar. Yo, sin embargo, no sentí paz. Sentí algo más, una especie de vacío brillante, como si en el fondo de todo ese fuego hubiera algo aún oculto. Y lo había. Porque mi historia también tenía un secreto. Uno que nadie, ni siquiera ellos, imaginaba. Las semanas siguientes fueron un eco. El escándalo se expandió como humo por todos los rincones donde alguna vez existió mi nombre. Vecinos, amigos, colegas, todos sabían lo que había ocurrido. Y yo caminaba entre ellos con la serenidad de quien ha dejado de temer. Nadie se atrevía a preguntarme directamente, pero sus miradas lo decían todo, curiosidad disfrazada de compasión. A veces, cuando el ruido cesaba, me sorprendía a mí misma revisando las fotos antiguas. No las de Andrés, ni las de Lucía. Las mías. Las de antes. Antes de convertirme en la mujer que planeó su propio infierno. Antes de entender que la justicia puede ser un espejo que te devuelve la peor parte de ti. Un mes después, alguien tocó la puerta. Era Lucía. Se veía demacrada, los ojos rojos, las manos temblorosas. Necesito hablar contigo, dijo. La dejé pasar. No por compasión, sino por curiosidad.
Se sentó en el sofá donde tantas veces había mentido. Y sin mirarme, soltó: «Yo no quería hacerte daño». «Pero lo hiciste», respondí, con calma. «Fue un error», insistió, «algo que se salió de control». Me quedé mirándola largo rato. Era tan joven, tan convencida de que su arrepentimiento bastaba para borrar la cicatriz. «¿Sabes lo curioso, Lucía?», le dije. «A veces creemos que el dolor que causamos fue un accidente. Pero el corazón nunca tropieza. El corazón elige». Ella empezó a llorar. Yo no. Hubo un silencio denso, casi físico, hasta que murmuró: «¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué públicamente?». Me incliné hacia adelante. «Porque tú y él me quitaron la intimidad. Era justo que el mundo los viera desnudos de sus mentiras». Lucía se cubrió la cara. Y en ese gesto, vi algo que no esperaba: vergüenza genuina. Por un segundo, sentí un temblor interno. Una grieta diminuta en mi seguridad. Y entonces supe que el verdadero castigo no había sido para ellos, sino para mí. Unos días después, recibí una caja sin remitente. Dentro, una pila de cartas. Todas escritas por Andrés. No las abrí de inmediato. Esperé a que la noche callara. Y entonces, con una copa de vino, comencé a leer. Eran confesiones. Pero no sobre la infidelidad. Hablaban de mí. De cómo me había conocido, de cómo me observaba dormir, de cómo, según él, yo siempre había sido demasiado perfecta para ser real. Y entre líneas, empecé a entender algo perturbador. Cada carta terminaba igual. A veces pienso que no soy yo quien oculta algo. A veces creo que eres tú. Al principio lo tomé como manipulación. Pero la duda se quedó ahí, clavada, respirando en mi nuca. Hay verdades que uno entierra tan profundo que, con el tiempo, olvida dónde las dejó. Pero no desaparecen. Solo esperan el momento de salir. Yo tenía una que había guardado durante años. Y que ahora, entre el eco de sus palabras y el reflejo del desastre, empezaba a asomar de nuevo. Mucho antes de Lucía, antes incluso de Andrés, hubo alguien más. Un amor que nunca se permitió existir. Alguien que yo perdí, por culpa de mis propias decisiones. Andrés había sido, en parte, mi forma de compensar esa pérdida. Lo elegí no por amor, sino por orden. Por estabilidad. Por castigo. Y en esa elección nació mi secreto. Lucía no lo sabía. Andrés tampoco. Nadie. Aquella chica de la que Andrés se enamoró cuando éramos jóvenes, no era cualquiera. Era la hija de un hombre con quien él trabajaba. Una historia que jamás prosperó. Años después, cuando conocí a Lucía, la hija que Andrés tuvo en una relación anterior, noté algo inquietante en su rostro. Una semejanza. Una chispa que me recordó a ella. Durante mucho tiempo ignoré esa sensación. Hasta que, al verlos juntos, entendí el patrón. No era solo deseo. Era repetición. Andrés no traicionaba, recreaba. Revivía su amor prohibido en la figura de su propia hija. Y yo me casé con él sabiendo quién era. Porque, en el fondo, quería presenciar su ruina. Esa es mi confesión. Yo no fui una víctima inocente. Fui una observadora paciente, esperando que la vida cumpliera su ciclo. Sabía que él caería. Solo aceleré el proceso. Lucía fue el daño colateral de una historia que empezó mucho antes de que ella naciera. Y aunque mi venganza pareció justicia, en realidad fue un reflejo. Un acto de egoísmo tan profundo que me alejó de todo lo que alguna vez amé. Ahora lo entiendo, la justicia poética no limpia. Solo pinta con fuego. Hoy, meses después, me invitaron a una entrevista. Un canal local quiere hablar con la mujer que desenmascaró la infidelidad del año. Acepté. Durante la grabación, la periodista me preguntó: ¿te arrepientes de algo? La cámara me apuntaba directo. Pensé en Lucía. En Andrés. En el vacío que dejé atrás. Sonreí. No me arrepiento,
respondí. Pero tampoco celebro. La verdad no siempre libera. A veces solo cambia de cárcel. Ella se quedó en silencio. Yo también. Cuando terminó la entrevista, salí del estudio. Afuera, una llovizna leve cubría las calles. Me detuve frente a un escaparate y vi mi reflejo. No era la mujer que empezó esta historia. Era otra. Más vacía, pero más real. Y en ese instante, comprendí mi propia ambigüedad. Había logrado justicia, pero en el proceso, me había vuelto tan oscura como aquello que quise destruir. Días después recibí un mensaje anónimo. Todos pagamos un precio. Algunos, con la verdad. No supe quién lo envió. Quizá Lucía. Quizá Andrés. O quizá alguien que entendió demasiado bien mi historia. No respondí. Solo lo guardé. Porque en el fondo, sabía que la historia aún no terminaba. Que el precio del silencio, el verdadero, aún estaba por cobrarse.